Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? 340 familias en España durante el mes de enero perdieron un ser querido cada día, sí, de media. Hoy, mientras a duras penas, empezábamos a ver aliviados cómo relajaba su presión la pandemia, la realidad nos ha dado un buen golpe. Y por eso debemos de nuevo girar la mirada hacia las víctimas. A ver, miren un detalle. Por ejemplo, los comunicados de cada tarde nos envía a Sanidad, hoy por la mañana, sobre lo que es la cifra de muertos, la cifra de caídos, la deja para el final. Y eso es toda una metáfora, ¿no? Esa intención de camuflar algo que es ensordecedor. Nuestro deber como sociedad debería ser recordar, reconfortar, reconocer, no esconder a las víctimas. Hubo gobiernos aquí, por ejemplo, con el accidente del metro, que no lo hicieron bien y la democracia les puso en su sitio. Miren, la falta de empatía es el inicio del fin. Pero aquí las víctimas no son 47, son 5.000, solo en la Comunidad Valenciana. Si jugamos con las cifras de muertos, si los ocultamos, si aparcamos a moribundos en hospitales inmundos, si intentamos negar las evidencias a mayor gloria del relato, los ciudadanos debemos pedir responsabilidades. Tiempo habrá, no lo duden, Ahora lo que tenemos es teníamos una bajada sólida y homogénea de la incidencia del virus. Hoy esas cifras se han trastocado un poco. Pero lo que tenemos es una evidente subida mantenida en el porcentaje de caraduras con los que tenemos que convivir. Liberados sindicales, la última casta. Los sindicatos llamados mayoritarios o de clase, o como quieran llamarlos, han vacunado a sus líderes en la Comunidad Valenciana. Ni eran sanitarios ni estaban en primera línea, pero han tenido la suerte de estar en el momento justo, en el lugar adecuado. Al final, esto de los liberados es como los asesores en política o como el hueso de la aceituna. ¿Para qué sirven? Vamos al lío. Lo hacemos hoy con Fernando Giner. Buenas noches, Fernando. Hola, muy buenas noches. María José Catala, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Sergi Campillo, buenas noches. Buenas noches. Y Borja San Juan, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Encendemos el faro. Bueno, os voy a recordar por qué he dicho antes que la dinámica parecía esperanzadora en los últimos 42 o 72 días en cuanto a las cifras, pero hoy la verdad es que las cifras son demoledoras. Os hemos contado en el informativo, se las repito, 104 fallecidos en la Comunidad Valenciana, 4.310 nuevos contagios. Ahí sí que se ha moderado un poco el asunto, no en las víctimas. Tenemos 3.235 personas ingresadas y 600 están en la UCI, 602. Bien, los grandes temas se van sucediendo. Sobre el debate se vuelcan muchas cuestiones, algunas que contaminan el relato, pero ahora hay una pregunta que todo el mundo se hace, y que todo el mundo lo reclama a los políticos, y yo lo voy a hacer aquí, ¿cuál es su opinión? Es ¿qué hay que hacer a partir de ahora y para cuándo la desescalada? Se está hablando de fechas, que si finales de febrero, que si a principios de marzo, la hostelería está que no puede más. Algunas asociaciones de hostelería en Castellón, por ejemplo, quieren abrir a las bravas el martes que viene, contra lo que dice la ley, y lo van a hacer. Esa es la pregunta. ¿Para cuándo la desescalada? Fernando Giner, ¿cuál es su opinión? Sí, muy buenas noches. Bueno, yo creo que esto es un criterio que tiene que marcarlo Sanidad. Yo lo voy a decir un martes más. Me sorprende pues que cada comunidad autónoma tenga un criterio distinto y que no haya pues una coordinación unificada, no solo de la desescalada, sino de lo que ha sido las camas de hospital, la coordinación de en general, de todo lo que tiene que ver con esta crisis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mira, Luis, en primer lugar, las ayudas directas. En primer lugar, hay que actuar ya para ayudas directas, porque hay muchísimos sectores que, como bien has explicado, están agonizando, que están en la agonía económica, y por lo tanto esto no se puede esperar ni a mayo, ni a abril, ni bueno, pero de lo que es la hostelería y los sectores hablamos luego. Yo quiero que ahora mismo, pregunta. Ya sé que no somos expertos en epidemiología, pero es que de aquí opinamos todos habitualmente. Sí, pero es que te lo estoy diciendo, ayudas directas. O sea, lo primero que hay que hacer es que sin economía no hay salud, Luis. Sin economía no hay salud. Es imposible. Por lo tanto, lo que tiene que hacer ahora mismo el ayuntamiento es poner en marcha las ayudas directas. Tenemos un aumento del paro de enero respecto a enero del año pasado del 25%, y si es paro juvenil, del 64%. Son las cifras más altas en paro juvenil de España. Por lo tanto, la ciudad de Valencia en concreto y la Comunidad Valenciana está en una situación de agonía económica.
Mi propuesta, la decisión sanitaria la tienen que tomar los técnicos y hay que obedecerles, pero lo que no podemos permitir es que nos cierren los negocios, que la gente no llegue a final de mes, porque al final la economía también mata y esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Por lo tanto, lo que hay que hacer, que los técnicos, con coordinación, a mi criterio nacional, tomen las medidas que tengan que tomar, las tenemos que obedecer, no me cabe la menor duda, eso sí, que se den ya ayudas directas a autónomos y pymes porque no se aguanta esta situación. Y enseguida, estar preparados ya, el último consejo que le doy a Ribó, que se lo estamos pidiendo, es que el bono de descuento que conseguimos en el Pleno en noviembre se active el primer día que se levante la restricción. Es decir, esto hay que impulsarlo económicamente en el primer minuto. Y esas serían mis recomendaciones, mis recetas. María José, lo que decía o dejó entrever ayer el presidente Puig es que se van a prorrogar esas restricciones. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hoy tenemos una cifra de fallecidos que vuelve a superar el centenar de personas que han fallecido en la Comunidad Valenciana. Y llega un punto que nos hacemos insensibles, ¿no? Es decir, 100 fallecidos al día y parece que ya estamos a ver si son más de 100, menos de 100, pero al final, objetivamente, yo creo que nos hemos hecho insensibles a la cantidad de personas que están perdiendo la vida en esta situación, ¿no? Por tanto, yo creo que es complejo tomar una decisión. Creo que el ritmo de vacunación no está siendo un ritmo que haga que esto pueda avanzar rápido. Y, por tanto, hasta que no haya un ritmo de vacunación mayor, que en este momento no lo hay, evidentemente, y efectivamente disminuya totalmente el número de contagios y el número de fallecidos y personas en UCI, va a ser difícil. Lo que pasa es que, claro, se hablaba anteriormente de la coordinación, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que la coordinación sea real. O sea, estamos viendo una disparidad de cifras entre las cifras que aporta el Ministerio y las cifras que aporta la Generalitat, que nadie comprende. Es decir, en el mes de enero había una diferencia de 180 personas entre lo que aportaba la Generalitat y lo que aportaba el Ministerio. Es que ¿cómo puede haber una... Hombre, no son 1, ni 2, ni 3, ni 10. Luego hablamos de las cifras. Son 180 personas. Entonces, si no son capaces de unificar el criterio para trasladar el número de contagios diarios, hombre, es que ayer o antes de ayer 2.000 nuevos contagiados por parte de la Generalitat, 3 por parte del Ministerio. Hombre, ¿cómo puede haber esa diferencia? Entonces, si no hay un criterio unánime, o una plataforma común para poder dar datos de forma coherente, ¿cómo vamos a poder tener unos criterios unificados para poder hacer esa desescalada progresiva, ¿no? Que es lo que piden el sector de la hostelería, piden unos parámetros objetivos para iniciar la desescalada, ¿no? Y yo comparto que podemos hacer un plan a medio plazo para rescatar a aquellos sectores que efectivamente están sufriendo, pero a corto plazo también se pueden hacer cosas. Es decir, no hay que esperar al día después de las restricciones para tomar medidas. Hay que empezar a tomarlas ya. Podríamos hacer una política fiscal en esta comunidad y en esta tierra, en esta ciudad, que fuera muchísimo más oportuna para el contexto que estamos viviendo. Estamos viviendo un contexto de absoluto desastre económico y no se están tomando medidas de carácter fiscal, de bajada de impuestos. No se están tomando en la ciudad y no se están tomando en la Generalitat, y eso preocupa, ¿no? Hablamos de economía enseguida. Sobre vuestra opinión de la desescalada. Bueno, Sergi. En esta primera intervención, como luego vamos a hablar vamos de a las hablar medidas vamos a hablar de hostelería, económicas, de medidas, de vacunas, sí. de los jetas, de todo vamos a hablar. Yo sí que quiero hacer una reflexión porque yo, desde luego, creo que un drama humano estas cifras, y lo primero es pensar en las víctimas y pensar en la cantidad de sufrimiento que esta enfermedad está generando en nuestra sociedad. Y, por tanto, eso es el primer pensamiento. Creo que además en esta ciudad y en esta comunidad autónoma tenemos experiencia ya acumulada de qué es lo que pasa cuando las medidas no son lo suficientemente contundentes. Y creo que cometer el mismo error y empeñarse otra vez en el mismo error de querer desescalar demasiado rápido, lo único que va a provocar es volver a tener una cuarta ola todavía más agresiva que va a provocar todavía otro cierre masivo como el que estamos sufriendo en estos momentos. Todos los expertos, y eso está muy bien decir que aquí hay que obedecer lo que digan los técnicos, pero al final las decisiones las tomamos los responsables políticos, porque para eso nos presentamos a unas elecciones y no nos presentaríamos a unas oposiciones. Entonces, conforme los técnicos van diciendo su opinión, y la opinión mayoritaria de los técnicos expertos en epidemiología es que todo aquello que supere 250 casos acumulados por 100.000 habitantes es riesgo extremo y estamos por encima de 1.000 todavía, todo lo que sea estar en riesgo extremo significa no desescalar a las bravas. Y por lo tanto hay que tener mucha paciencia, mucha
mucha sangre fría a la hora de tomar estas medidas de desescalada y evidentemente eso debería ir acompañado de ayudas, pero lo primero es salvar vidas. Eso es lo más importante, porque desde luego, sin salud sí que no hay economía. Eso hay que tenerlo claro, porque estamos padeciendo en estos momentos la falta de salud y la gravísima incidencia que hemos tenido en esta comunidad autónoma, cómo está afectando de lleno a la economía. Por tanto, no cambiemos el orden de los valores, porque aquí sí que alteran el producto, ¿eh? Aquí el orden de los factores sí que alteran el producto. Y lo primero que le debemos a esta sociedad es ser sinceros, decir que la situación está todavía muy, muy mal y por lo tanto que hay que seguir manteniendo las restricciones. Borja. Bueno, cuesta, ¿no? Todos los debates no empezar dando el pésame, ¿no?, a las 104 familias que han perdido hoy un ser querido. Yo creo que esa cifra es lo suficientemente contundente como para que todos entendamos que aún no estamos en disposición de relajar las medidas. Un día en el que mueren más de 100 personas por una pandemia no es el día, a lo mejor, en el que tenemos que estar planteándonos tener ningún tipo de prisa para rebajar las restricciones. Ojalá y pudiéramos quitar las restricciones mañana. Es que a nadie le gusta tener restricciones activas. Yo creo que a todo el mundo nos duele ver cómo hay personas que se están jugando su trabajo, que se están jugando su sustento para evitar que otras personas mueran. Pero no podemos asumir ni una muerte más por exceso de prisas. Al final es imposible cuantificar cuánto vale una vida y seguro que algunas de las personas que tienen seres queridos que han perdido y que nos están viendo esta noche darían todo lo que tienen, ¿no?, porque no hubieran perdido a un familiar o a un amigo por la COVID. Pues ese mismo cálculo es el que hay que hacer ahora a la hora de tomar las decisiones. Y yo entiendo que es humano y que va también en la angustia que todos estamos pasando durante estos meses, pensar que cuando las cosas van mal hay que pedir medidas más duras y cuando las cosas empiezan a mejorar, porque las medidas empiezan a funcionar, hay que pedir medidas más laxas. Pero tanto en un momento como en el otro, yo creo que a la angustia solamente se le puede responder con prudencia y creo que ahora mismo lo prudente es mantener las restricciones hasta, como se ha comentado aquí, estemos en unos niveles de incidencia acumulada que vuelvan a permitir que perimetremos la enfermedad. Todo lo que pase de 250 de incidencia acumulada, según todos los expertos, hace que sea imposible rastrear los contactos y, por tanto, hemos perdido el rastro de la enfermedad y eso implica que estemos otra vez en riesgo de explosión y en riesgo de una nueva ola. Hasta que no estemos acercándonos a esas cifras, creo que es un debate irreal. Y vaya por delante mi total empatía y mi respeto por las personas que seguro que están deseando que puedan levantarse estas restricciones porque lo están pasando muy mal. Pero si hay que poner en una balanza el precio de una vida, creo que nadie tenemos la capacidad para juzgarlo ni valorarlo. Pero siendo gestores, como estáis diciendo, a mí me gusta mucho recordaros cuando en diciembre sacabais pecho de cómo estaba la Comunidad Valenciana antes de Navidad. Y cuando, incluso en la época de mayo del 2020, el alcalde decía que aquí no había que tomar ninguna medida y que la gente incluso llegó a decir que no se moría por el COVID. Eso está grabado en un vídeo, Sergi. Eso está grabado en un vídeo, palabras del señor Ribó. Pero mirando hacia adelante, yo creo que siendo prácticos tenemos que ver lo que un ayuntamiento puede hacer y lo que un ayuntamiento no puede hacer. Porque para eso estamos. Y para eso está la Diputación, para eso está la Generalitat, y para eso está el Gobierno Central, y para eso está Europa. O sea, cada institución está con una motivación. Nosotros tenemos que hacer caso a lo que diga la Consellería de Sanidad. Por supuesto que sí, no meter prisa y acatarlo. Y esto es que está clarísimo. Pero ¿qué podemos hacer por nuestros ciudadanos? Sobre todo los que están sufriendo una agonía, además económica, ayudar directamente en estos momentos ya. Y en segundo lugar, poner orden en las calles. Porque si está cerrada la hostelería, lo que sí que puede hacer la policía local es vigilar las fiestas ilegales, vigilar todo lo que está pasando e intensificar toda esta situación. Y lo que tenemos que hacer desde el ayuntamiento es actuar en lo que podemos actuar. Actuar en lo que podemos actuar es casi de sencillo. Es un tema de practicidad. Por lo tanto, que nos diga la Consellería y que debería ser, para mí debería estar centralizado, yo insisto mucho, Sergi, debería estar más centralizado este problema, pero lo que nos diga la Consellería en cuanto a las restricciones y nosotros ayudar a nuestros ciudadanos que nos están necesitando. Y ese es mi planteamiento. Bueno, esos ciudadanos que nos están necesitando seguramente son aquellos sectores que más están sufriendo esto. Es recurrente, pero es que también es cierto que el sector que más está sufriendo es el del turismo, el ocio y desde luego la hostelería, que se encuentra en movilización permanente. Les quiero plantear esta cuestión, pero les doy algunos datos. Hoy ha sido un día en el que se ha organizado una movilización colectiva del sector de la hostelería en toda
en toda España. Tendrá seguimiento en los próximos días, pero hoy era ese día. Algún dato, como les digo. Los hosteleros de Castellón quieren abrir sus negocios el día 16, el martes que viene, a modo de... como medida de protesta. Saben que es ilegal, pero lo van a hacer, o eso es la intención que tienen. La justicia, por ejemplo, porque en cada autonomía está siendo de una forma, la justicia en el País Vasco permite reabrir los bares al considerar que no son focos de contagios. Y somos conocedores de que hay distintas iniciativas jurídicas de denuncia, de reclamaciones que quizás puedan llegar a buen puerto y que, digamos, defiendan el derecho que tienen los hosteleros a abrir con seguridad. En esta crónica vemos lo que ha pasado hoy en España. De esta forma tan gráfica y explícita, estamos hasta las narices de pagar los platos rotos. Han protestado los hosteleros por toda España. Es demostrar el hartazgo y el cansancio que tenemos la hostelería de que se nos siga culpabilizando. El sector está hecho añicos. Estamos asfixiados y ya no podemos más. Una ola tras otra les ha tocado cerrar o sufrir restricciones de aforo y horarios. Estamos súper desanimados ya. Ya la situación es insostenible. La protesta adopta distintas formas, pero el mensaje es el mismo. Un plan de rescate del sector, pero urgente. Cuantifican esas ayudas en 8.500 millones de euros. Ayudas directas ya. La pandemia ha cerrado hasta el momento 85.000 establecimientos y ha destruido 400.000 empleos. En medio de esta batalla, los hosteleros vascos han conseguido una victoria. El virus no está dentro de los locales. La justicia les da la razón y les permite reabrir en los municipios en zona roja donde estaban cerrados. Ojo con esto por si tiene un efecto contagio a otras autonomías. ¿Cuál es vuestra opinión respecto a esta cuestión? Es decir, la hostelería con un índice de incidencia demostrado bastante bajo es quien más está sufriendo esto. Vemos lugares donde sí que hay más concentraciones y sin embargo a los hosteleros no les permitimos ni tener una terraza. Eso sí que forma parte a lo mejor de la política de proximidad, más de la autonomía y de los ayuntamientos. Empezamos contigo, Sergi. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que evidentemente, claro que entiendo las protestas, porque la situación es muy complicada para muchos sectores económicos y al final la mayor parte de la hostelería no son grandes empresarios del IBEX, son pequeños empresarios que se han montado su negocio, que están viviendo dignamente, que han vivido dignamente y que tampoco la mayoría están haciendo ricos con estos negocios, sino que quieren vivir dignamente. Por lo tanto, vaya por delante que evidentemente, claro que entiendo estas protestas. Yo quiero remarcar que en todo caso en nuestra comunidad autónoma es la comunidad autónoma que más ayudas está dando a los sectores económicos y que nuestra ciudad, en estos momentos que estamos a principios del mes de febrero, ya tiene movilizados entre el Plan Resistir y las ayudas propias que está sacando el Ayuntamiento de Valencia, que ha sacado ya el concejal de Comercio para Comercio, más de 30 millones de euros para ayudar a los sectores económicos afectados por la crisis. Que seguramente las pérdidas de los sectores económicos, porque evidentemente esto es un derrumbe de todo el sistema económico, porque evidentemente nuestra ciudad, nuestra comunidad autónoma depende además mucho del sector servicios, porque evidentemente el turismo es muy importante, está afectando de lleno a todos esos sectores. Claro, sí, es verdad que estas medidas son las que se toman también en todos los países europeos. El cierre de la hostelería se está tomando en casi todos los países europeos, porque se entienden que los espacios cerrados, los espacios donde te quitas la mascarilla cerca de las personas, sino además no son no convivientes, son espacios que son posibles focos de contagio. Con una incidencia acumulada en esta comunidad autónoma y en esta ciudad de más de 1.400 casos a los que hemos llegado, evidentemente hay que restringir cualquier espacio donde se pueda dar el contagio del virus. Y evidentemente cuando te quitas la mascarilla para comer y para beber, aunque sea una terraza, estás a menos de medio metro, estás a medio metro de tu compañero o de tu compañera, hay una probabilidad que te puedas contagiar. Entonces, evidentemente, claro que, y retomando el debate de antes, a la vez que se están haciendo restricciones en esta ciudad, en esta comunidad autónoma, se están poniendo encima de la mesa muchos millones de euros para ayudar también a los sectores productivos, cosa que otras comunidades autónomas no están haciendo, por cierto. Bueno, este discurso es difícil de encajar por parte del sector de la hostelería y por parte de sectores muy afectados cuando ellos visualizan que al mismo tiempo que ellos están cerrados, las administraciones públicas no favorecen que haya concentraciones de personas todos los días en la MT o en FGV, que es competencia de la administración local y autonómica. Es decir, para ellos es incoherente que les digamos que es necesario que ellos cierren para, de alguna manera, sostener esto. Y lo decía un propietario de un restaurante de Valencia,
que le invitaba a Chimo Puig a ir a su restaurante, pero que fuera en servicio público y a ver dónde se sentía más inseguro, si en el servicio público o en el restaurante, ¿no? Es incoherente no reforzar el transporte público en este contexto y decirles a la hostelería que tienen que estar cerrados. Es muy poquito lo que se está destinando a las ayudas económicas. No es verdad que esta comunidad sea la que más dinero destina y no es verdad que esta ciudad sea la que más dinero destina. Es decir, ahora mismo se acaban de inyectar 4,2 o aproximadamente unos 4 millones de euros. Sumados a los que ya había, nos sumamos en este momento más de unos 6 millones de euros. Eso se le tiene que sumar la aportación de la Generalitat, fenomenal. Y a eso nos da los 30 millones de euros. ¿30 millones de euros en la Ciudad de Valencia es mucho o poco? Pues hombre, teniendo en cuenta que recaudamos 365 millones de euros al año en impuestos directos, indirectos y tasas, es poco. Teniendo en cuenta que hay ayuntamientos... Me parece totalmente demagógico, porque ¿cómo pagamos los contratos de limpieza, de jardinería, pero es que por eso, pero vamos a ver... Entonces, claro, según tú, como te cobramos 360 millones y dedicamos 30, que es más, que por cierto es casi un 10%... No, Fíjate es que no es verdad, porque tú no dedicas 30 millones. Los 30 millones es sumado lo de la Generalitat. Bueno, pero se dedican por tanto, no es el 10%. Bueno, todavía queda mucho. 365 millones de euros es lo que tú recaudas, pero no es lo que tú inyectas. Tú inyectas una parte de los 30 millones de euros, el tema del transporte que no los 30. público. ¿No? Creo que... No, pero déjame terminar, yo te he dejado terminar. Lo que me parece muy razonable es que un hostelero pueda hacer esa crítica. Sí, pero yo te he dejado terminar tu intervención, de verdad, te quiero hacer una pregunta. O sea, ¿tú consideras que no sé por qué no me dejas terminar de hablar. Por favor. Es que... No, por educación, básicamente. Mira, yo he estado hablando hoy con Ata. Y ciertamente, quiero decir, para una persona que es hija de 2 autónomos, es muy fácil entender esto. Es decir, terminó el trimestre, el último trimestre del mes, y ellos en enero han tenido que pagar impuestos. Pero tienen 0 ingresos. O sea, 0 ingresos y pagan impuestos. Y no es asumible para ellos esto. Es decir, es que uno no entiende lo que es subir una persiana hasta que no vive en su propia familia lo que es subir una persiana. Y lo que es pagar impuestos. Y lo que es tener a su espalda familias a los que conoces a sus hijos, has ido a su comunión y sabes la gente que depende de ti. Y lo que es no poder abrir tu negocio. Lo que es no tener ayudas. Es decir, es que sinceramente a veces, o sea, ese discurso a lo mejor vuestro, ¿no?, que está hecho desde el punto de vista, digamos, de la administración, de que hay que pagar los servicios públicos y que la administración tiene que ser cada vez más gruesa, para una persona que tiene que levantar la persiana todas las mañanas es muy difícil de asumir. Cuando además tú tu responsabilidad no la cumples. Porque ellos se suben a autobús de la MT y están con mucha más gente de la que estarían en una terraza. Pero es que eso es verdad. Pero un momento. Yo entiendo que un hostelero pueda decir, oiga, si yo no puedo abrir mi negocio, ¿por qué está el transporte público? Pero que una representante pública, como tú, María José, haga esa comparación, es que resulta que el transporte público es esencial. El transporte público es esencial para la movilidad de muchas personas. Pero habría que doblarlo, ¿no? Y luego hay pero hay otro tema. Claro, sí, a la vez que se bajan impuestos hay que doblar el transporte público. Pero luego hay otro tema, María José. Tú siempre pones encima de la mesa lo mismo. ¿No? Tú no sabéis lo que es subir la persiana, sois insensibles a los sectores económicos, a las pymes, a los autónomos, pero es que igual de insensible que fue tu gobierno porque no bajó los impuestos cuando gobernabais en la crisis del 2008. Borja y Fernando. Perdóname, pero la crisis Borja y Fernando. Lo mismo que vuestro gobierno. Es que das lecciones cuando tu gobierno no hizo nada de lo que dices. Vamos a abrir el debate. No se cerró la hostelería. No se cerraron muchos hosteleros, ¿eh? No se cerró la hostelería. Cerraron muchos hosteleros. No tuvieron 0 ingresos. ¿Durante cuánto tiempo? Casi un año. Pero cerraron muchos, que en marzo hará un año. Cerraron muchos hosteleros y no se les quitó ningún impuesto. Defenderte teniendo que irte a 2008 cuando estamos en 2021 es un argumento tan pobre. No hicisteis nada de lo que predicas. Porque no hicisteis nada de lo que predicas. Comparar esta situación, este contexto con 2008, pero vamos a ver. De hecho, subisteis impuestos. Por favor, vamos a abrir el campo. No subimos impuestos. El IBI un 10%. Por favor, por aquí. Por el fondo sur, vamos al fondo norte. Borja y Fernando. Vamos a avanzar. Yo creo que es un ejercicio bastante poco edificante, ¿no? Intentar subirte a determinados argumentos que, como os he dicho antes, yo puedo entender de una persona que lo está pasando muy mal, pero no de una persona que tiene una visión global de lo que es la administración. El Ayuntamiento de Valencia recauda 300 euros menos por habitante, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid. Esto quiere decir que para hacer lo mismo que hace un ayuntamiento como el de Madrid tenemos 300 euros menos por persona y nadie de los que nos está viendo quiere que los servicios públicos de la Ciudad de Valencia sean 300 euros menos por habitante peores. Esto quiere decir que tenemos mucho menos margen presupuestario, pero también que cobramos muchos menos impuestos. Lo que paga un empresario en la Ciudad de Valencia, ahora, en comparación con ingresos cero, evidentemente sería mucho, si no fuera por el hecho de que en enero, en febrero, en marzo, en abril, en junio, van a pagar 0 impuestos al Ayuntamiento de Valencia. Ninguna de las personas que tiene ahora mismo la persiana cerrada
este enero, este febrero, este marzo, de así hasta julio va a pagar ni un solo euro en impuestos a la ciudad de Valencia porque se han postergado los periodos de pago para ayudarles en este momento. Además de eso, somos el ayuntamiento... el periodo de pago? ¿Cómo que se ¿Tú crees ayuda? que en julio van a poder pagar? Tú me estabas hablando del corto plazo. Yo creo que a una persona que en enero y en febrero no tenga que pagar, por ejemplo, la tasa de terrazas, la ayuda bastante. ¿Un IBI en actividad económica que se ha subido? Es bastante chulo pedir a todo el mundo que no te interrumpa e interrumpir cuando hable el resto. Pero aparte de eso, este ayuntamiento es el ayuntamiento que, insuficientemente porque no tenemos los recursos que deberíamos tener, más dinero va a destinar a ayudas directas en estos momentos. Y si no es así, yo te invito a que me digas cuál es. Porque no me lo vas a saber decir. Este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Valencia, es el que más. ¿Quiere decir esto que va a solucionarle todos los problemas a la gente que lo está pasando mal? No. Pero lo que sí que creo que es justo reconocer que está yendo hasta el límite de sus posibilidades. Pues mira. Y este ayuntamiento no solamente ha hecho política fiscal, no cobrando en estos momentos ni tasas ni impuestos a quien lo está pasando mal, sino que es quien más ayudas directas da. Y además lo hace con un presupuesto que es raquítico. Se está hablando y dice, es que vosotros siempre decís lo mismo, hay que tener una administración gruesa y potente. A ver, ¿a quién convence ahora? Nadie, diciéndole que la administración y el sector público tiene que ser débil. Porque es el sector público lo que ha diferenciado que muchas personas en este país vivan o mueran. Fernando. Pues mira, Yo luego te contesto, Fernando, porque sí. como Sí. no me has dejado contestarte, luego te No, contesto. no te a la dejo- invitación, a la no te- invitación. no te he dejado Yo interrumpirme. luego a la invitación te contesto, si te parece bien. Mira, pues, ¿Vale? yo en mis carnes sí que he vivido lo que es tener un negocio, tener industria, tener pequeño comercio, tener una tienda, un concesionario. Es decir, te podría hablar de muchos sectores, como accionista, como gestor, como administrador, de muchos sectores. Y lo que peor suele pasar es que cuando las cosas van mal, tienes que firmar y tienes que hipotecar tus propias viviendas y tu propio patrimonio, y además tiene que ir, si tu mujer tiene la suerte que tenga un sueldo estable, tiene que ir en la firma en el aval bancario. Ese es el principal problema que tiene un autónomo. Y tenemos que ser conscientes todos que es muchísimo más caro y que la gente se vaya al paro que luego promocionar lo que es la creación de nuevas empresas. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es que nadie cierre. Yo creo que ese es el primer criterio. Llegamos a un acuerdo, por eso quise llegar a un acuerdo con el gobierno municipal, de conseguir un mínimo de 15 millones de euros en ayudas directas. Yo no sé si es mucho o si es poco. Cuanto más mejor, desde luego. Podría entrar en ese debate, pero me parece que ahora mismo no es el debate, María José. Ahora mismo el debate no es si es mucho o es poco. En mi opinión, el debate es que ese dinero Pregúntale a vaya los hoy, hosteleros. que vaya mañana. Es que, María José, tú no has conseguido nada. Es que tú no has conseguido nada, Bueno, yo perdona. no he votado tú no a has favor conseguido. de un Yo me he abstenido. presupuesto que da Yo dinero a entidades tampoco. Yo me he catalanistas. Y tú abstenido. sí, te has Yo me he abstenido. abstenido. Yo me he Yo no he estado abstenido. a favor. Aquí, de los que hay O sea, aquí, te tú voy a estás decir, pues diciendo que mira, se han conseguido 15 te millones voy a de euros. decir, No te voy a están decir dos encima de la cosas. mesa. De los que hay Fernando, aquí, di lo que quieras. vosotros tres habéis dado dinero a Escuela Valenciana, tú has dado dinero a los pancatalanistas ¿Qué va? cuando estabas en la Vamos a ver, consellería, ¿pero qué y dices, tú, Fernando? cuando estabas en la consellería, perdona que te lo diga, en el 2013, quitaste la bonificación del impuesto de sucesiones y de patrimonio. Pero yo, ¿cómo voy a Por quitar lo la tanto, bonificación tu a la gobierno, Consellería de tu Educación, del gobierno, impuesto de sucesiones que y eso ha donaciones? supuesto tu Si estaba en gobierno de educación. Alberto Fabra, de entonces. Así que, por lo menos, Por favor. asume lo que tú hiciste cuando estabas en el gobierno de la Generalitat. Acabo con esto. Aquí de lo que se trata ahora mismo, te lo digo porque te estoy escuchando continuamente que si no hemos conseguido nada, pues sí que se han conseguido un mínimo de 15 millones de euros. Y no es verdad. Un mínimo de 15 millones de euros. Y yo lo que quiero, Campillo y San Juan, es que ese dinero vaya cuanto antes a los autónomos. Eso no se puede demorar. Y sobre todo, que sea complementario con las ayudas de la Generalitat. Es decir, que no sean excluyentes. Y por lo tanto, cuando ese mínimo de 15 millones esté en el bolsillo de la gente que nos está viendo, pediremos más. Tranquilos, porque pediremos más. De eso estate tranquila. Vamos a evolucionar, ¿no? Se contesta rápido. No son excluyentes. Borja, 10 segundos. Esta ayuda Quiero no es seguir con excluyente. más cosas. Y esta misma semana se podrá solicitar la ayuda porque saldrá publicado en el BOP mañana o pasado y la gente podrá solicitar ya la ayuda. Pero me quedan muchos y se sectores. pagará, Pero se mira- pagará por trámite express, además. Pero mira el taxi. Mira El es que taxi se queda- aprobará la ayuda de la Generalitat. No, también. digo, yo hablo de Valencia, del Ayuntamiento de Valencia. O sea, Pero, nosotros Fernando, lo que- yo creo que esto lo hemos debatido alguna vez. Yo creo que a un taxista o a un autónomo no le importa mucho el origen del dinero de la administración, lo que le interesa es que llegue. Bueno, si la pero- Generalitat va a ayudar a pero- los sectores y el ayuntamiento se puede centrar en pero, otros, lo Borja, importante es que no nos dejemos no, pero, Borja, sectores hay fuera que del seguir con paraguas más de las cosas. Es que me ayudas. está llamando la atención si yo mis sé que compañeros hoy del habéis control. estado ya hablando con el sector del Fernando taxi. y Borja, por favor. Si no os voy a dejar en paz hasta que cojáis Fernando. los 15 millones y se los deis a los autónomos. y a Vale, las vamos a pymes. seguir. No Vamos os a voy hablar de las dejar en vacunas paz. a continuación, porque es una cosa muy sensible que genera mucho relato, mucha literatura, pero también mucha polémica. Hay dos cuestiones sobre las que queremos centrar la discusión, el debate, si me lo permitís, en los siguientes minutos. Os pido, como siempre, brevedad a los cuatro. La primera cuestión, que sí que es novedosa, es el tema de la vacunación masiva. Una de las grandes preguntas que se hace ahora la gente es ¿cuándo va a empezar?
La gente normal, los que no estamos, por desgracia, por suerte para nosotros, en residencias de ancianos, etcétera, etcétera, o gente que está impedida, gente que tiene más problemas, y los que no están en la primera línea, es decir, los sanitarios. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cómo será? ¿A quién le tocará primero? Un tema sobre el que ya se empieza a hablar y quiero que me den ustedes su opinión. Sobre el cómo se ha hablado de los espacios también. El alcalde Ribot decía ayer algo que ha tenido cierto recorrido, que es el tema de los casales falleros. Hoy el Levante Unión Deportiva ha ofrecido su estadio de fútbol. El alcalde Barcala en Alicante ha puesto a disposición de la vacunación de las instituciones, pues todos los locales públicos. El dónde y el cómo es importante, el cuándo obviamente aún no se conoce. Y la otra cuestión es y que es por la que vamos a empezar, es la cuestión de lo que llamamos los vacunajetas. Caraduras hay en todos los gremios, por lo que vamos viendo, casi en todos, y además de todos los espectros ideológicos también. Nos llama la atención los últimos. Liberados sindicales, líderes sindicales, no son sanitarios, son administrativos, pertenecen al ámbito administrativo cercano en el perímetro de sanidad, pero no son los que están en la primera línea. Y en ambos casos, el líder de comisiones obreras en la Comunidad Valenciana ha dimitido, el responsable de sanidad en UGT todavía no hay la segua sobre el tema y no sabemos lo que va a hacer. En cualquier caso, hay políticos que ya han justificado que estas personas se cuelen. Mónica Oltra el otro día justificaba que el líder de comisiones obreras se colara de esa forma. Luego, como digo, ha dimitido. Vamos a empezar por ti, Borja. Bueno, yo creo que sería profundamente injusto, ¿no?, juzgar el trabajo, en este caso, de los sindicatos, igual que sería juzgar el del conjunto de los políticos municipales o sería el de la Iglesia, por el caso de los obispos. Yo creo que es profundamente injusto hacer comparaciones, tratarlos todos los casos como igual y sobre todo hacer generalizaciones. Yo creo que los sindicatos, en este caso los sindicatos de clase en la Comunidad Valenciana, han trabajado y mucho, por ejemplo, para luchar contra las privatizaciones y los recortes y gran parte de ese trabajo ha permitido que nuestro sistema público de salud esté mejor preparado para afrontar la pandemia. Entonces, esta sociedad tiene un debe muy importante con los sindicatos. Dicho esto, no se trata de justificar a nadie, cada uno se tiene que vacunar en el turno que le toca, sobre todo porque estamos en un escenario de escasez de vacunas. Yo creo que quiero ser optimista y creo que con esto pasará como cuando hubo escasez de pruebas o como cuando hubo escasez de mascarillas al principio de la pandemia, que luego habrá un momento en el que haya suficientes recursos disponibles y podamos tener esa vacunación masiva y creo que esto pues ya estamos en la recta final para llegar a eso, pero en un escenario de escasez hay personas que evidentemente la vacuna puede suponer la diferencia entre vivir y morir y esa vacuna no se le puede quitar a nadie y nadie puede adelantarse al turno que le toca. Yo creo que hay que tener mucha contención, pero sobre todo está funcionando relativamente bien la vacunación en el conjunto del país. Ponemos casi todas las dosis que llegan. Se está llegando a unos índices de vacunación bastante elevados en el conjunto de países europeos y yo creo que está bien poner el foco sobre las personas que se saltan el protocolo, pero yo me quedo con el trabajo conjunto de los profesionales sanitarios para que seamos uno de los países europeos que mejor está vacunando. María José. Bueno, vamos a ver, yo siempre he dicho que creo que es lamentable que haya personas que se adelanten el turno para vacunarse, habiendo muchísimas personas más vulnerables. Como tú eres más diplomática, yo digo que se cuelan. Muy buena, tú te cuelas. O sea, tú dices que se cuelan, yo digo que me parece lamentable. Pero lo he dicho siempre, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia un poco ver las distintas posturas. Yo siempre digo que, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Las dos Mónicas Oltras, ¿no? Hay una Mónica Oltra que hace una rueda de prensa del Consejo y dice son unos caraduras, es indecente, es indeseable, esto no puede ser tal. Luego hay una Mónica Oltra que hace una rueda de prensa justificando pues, que algún sindicalista se haya colado. Oye, vamos a ver, si te parece indeseable, indecente, insensible, inhumano, todo esto te tiene que parecer las 2 semanas igual, ¿no? Yo creo que también es verdad que aquí hay una evidencia y es que los protocolos de vacunación han fallado. O sea, es una evidencia, ¿no? Y es verdad que la consellera Barceló lo ha resuelto de forma poco diplomática. Es decir, cuando la directora general de Salud de Valencia puso negro sobre blanco que no había protocolo con las vacunas sobrantes, de repente la directora general de Salud de Valencia apareció medio cesada, medio dimitida, no sabemos. El caso es que dejó de estar, ¿no? Esto es un criterio como bastante democrático, ¿no? Es el talante de la consellera Barceló que pone querellas a los sanitarios que denuncian las situaciones de los centros hospitalarios y que se carga la directora general de Salud de Valencia cuando dice que no hay protocolos de vacunación.
Yo creo que aquí sí, ciertamente ha fallado un protocolo que no existe, ¿no? Y eso es una evidencia. Nosotros hemos pedido una comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre cuál ha sido el protocolo, cuál ha sido el destino de las vacunas sobrantes. O sea, yo creo que esto, y a ver, es verdad que nos podemos haber equivocado y se puede haber fallado en los protocolos en esta primera fase de vacunación. Lo que espero es que se haya tomado buena nota para no equivocarse en la segunda y la tercera fase de vacunación, ¿no? Es decir, yo creo que el Gobierno valenciano tiene que asumir que eso debería haber estado negro sobre blanco y que nadie se debería haber colado o se debería haber podido colar, que es lo más importante. Fernando. Bueno, sobre el tema de la gente que se cuela en las listas, ya presentamos una moción con carácter urgente que lo apoyamos todos los grupos, donde decidimos que, bueno, que tendría que ser expulsado. Es que es lo lógico. Una persona que se cuela de una lista de vacunación, esta persona no puede pertenecer a un partido o a un sindicato, donde sea, y nosotros nos comprometimos a pedir la dimisión de quien se saltase los protocolos. Yo lo que noto es que hay otra vez descoordinación. Aquí hay un gran porcentaje de problemático que se deriva de Europa. Esto sería un tema distinto, el tema de las vacunas en general y el papel que está jugando en la Unión Europea en todo el proceso de vacunación mundial. Pero si nos tenemos que circunscribir a lo que es Valencia, yo no entiendo que en esos momentos haya muchos médicos que estén sin vacunar. Pero muchos son muchos. Yo creo que de esta crisis, si me permites un pequeño paréntesis, pero me parece, Luis, que es necesario, tenemos que aprender que a los médicos no se les puede tratar como se les está tratando. Y esto no es demagogia, ¿eh? Esto, Campillo, Sergi, esto es una nómina de un residente que está aquí. No sé si lo puede enfocar la cámara. Así. Le he tachado, lógicamente, los nombres. Esto es lo que está cobrando en estos momentos un médico que lleva 7 u 8 años formándose y que está trabajando y que está dando la vida por los demás. 1.100 euros. 1.100 euros es lo que está cobrando. Hay 3.000 médicos que se van de España cada año por las condiciones que tenemos en esta situación. Sale un ratio de atención a los clientes, a los pacientes, de 7 minutos en la sanidad pública en estos momentos. Lo que está por venir también, además de la vacunación, son todas las enfermedades, Luis, que no se están tratando ahora mismo, llaman, ¿no? y que se van a meter en la cola. Que llaman. Por lo tanto, se está amontonando la faena. Tenemos un gravísimo problema que no se está resolviendo, pero me parece que en todo esto la pieza fundamental es el médico y no se le está tratando como se merece. Sergi. Bueno, yo en primer lugar... Centrar de nuevo, vacunas, hablábamos de vacunas. Sí, que yo en primer lugar quería poner en valor que llevamos ya más de 196.000 personas vacunadas en nuestra comunidad, o 196.000 vacunas, perdón, vacunas administradas, y por lo tanto yo creo que eso quiero ponerlo en valor, porque somos una de las comunidades autónomas que más personas se han vacunado. Vale. Respecto al tema de la gente que se ha saltado la cola, yo ya fui muy claro la otra vez, creo que todas las personas que tienen cargo público representativo que se han saltado objetivamente la cola de la vacunación tienen que dimitir de sus cargos, sean alcaldes, concejales o cualquier otro cargo de representación. Me parece importante. También creo que hay que hacer la investigación adecuada y que la Consejería de Sanidad haga la investigación adecuada para cada caso. No creo que tengamos que ser... Hay casos que son flagrantes, ¿no? O sea, el alcalde de la Nucía y diputado provincial del Partido Popular que se va el día que llegan las vacunas a la residencia de la Nucía y se va con la y que se van con la televisión local a hacer un publireportaje, hacerse un publireportaje enseñando la vacuna y que luego se vacuna y que luego además ahora se hace una foto para intentar, porque como es médico ahora se ha hecho una foto en el Twitter para ver si cuela que él en realidad, oiga, mire, es que eso es ridículo. Pero sí que puedes decir también es liberado sindical y no pasa nada. No, yo estoy de acuerdo. Sí, yo creo que hay casos flagrantes como el caso del Partido Popular, que por cierto todavía no ha dimitido de su cargo como diputado provincial ni como alcalde de la Nucía, María José, que son... Hay que presumir la inteligencia de todo el mundo, ¿no? No hace falta hacer una investigación sesuda ni hay que hacer una investigación judicial. Hay otros casos en los que, evidentemente, hay que discernir y que tiene que haber una investigación por parte de la Consellería que determinará si se han saltado la cola o no de la vacunación. A los liberados sindicales, a los líderes sindicales? Muchos sí, en esos casos sí, porque en esos casos aducen que que ellos trabajan en el ámbito de la sanidad pública, estaban en uno de los grupos prioritarios. Y por lo tanto yo creo que la Consejería de Sanidad tiene que hacer la investigación para descubrir si eso es verdad o no es verdad. Y de todas formas quiero decir, porque claro, se habla de liberados sindicales, me la dejo así, ponerse una sonrisa,
No, es que el secretario general de Comisiones Obreras... No te veo muy envalentonado en El estos secretario casos. general de Comisiones Obreras del País Valenciano ha dimitido. Todavía estoy esperando que tu diputado provincial por Alicante dimita. Con lo cual, lecciones ni una a la izquierda. Y por otro lado, quiero decir otra... Pero no tiene por qué ser de la izquierda o liberado sindical. Quiero decir otra cosa. Que sea liberado sindical no quiere decir que sea de izquierda. El protocolo está claro y, por cierto, está coordinado. Exactamente, está coordinado en la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad que se aprobó en una interterritorial de sanidad, porque aquí parece que esto sea la anarquía y que no estemos coordinados. En España hay un Consejo Interterritorial de Salud que coordina las comunidades autónomas, donde se acordó un protocolo donde los grupos de vacunación están clarísimos. Por lo tanto, claro que hay un protocolo y claro que se ha cumplido, que hay caraduras, pues como muchas cosas, y que tienen que dimitir para empezar el diputado provincial del Partido Popular. Quiero que os penséis, vamos a ir a una conexión. Sergi, lo puedes decir. Vamos a ir a una conexión, pero para la vuelta os haré una pregunta y quiero respuesta muy breve porque tenemos que ir a publicidad. Y lo que quiero que me digáis es, a partir de ahora, una vez se vacunen las residencias y los sanitarios, ¿a quién le tocaría? Del resto de los españoles y de los valencianos, ¿a quién nos debería tocar? Hay debate sobre eso. Y sobre esto lo queremos preguntar a Carlos Morales, que está en Madrid, que es portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía. Señor Morales, buenas noches. Buenas noches y gracias por estar esta noche en El Faro. Hola, buenas noches, buenas noches. Vamos a ver, lo primero que le quiero a usted preguntar es, ustedes defienden, y seguramente habrá mucha gente de acuerdo, en que los policías son los siguientes en la lista. Seguramente hay otros colectivos que también levantarán la bandera con la misma legitimidad. Pensamos que, obviamente, los policías están muy expuestos. ¿Son los siguientes ustedes? ¿Deberían serlo? Pues nosotros, desde nuestro sindicato, el Sindicato Unificado de Policía, así como también con unión con la Asociación Unificada de la Guardia Civil, hemos mandado un escrito al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de doña Carolina Darias y al Ministerio del Interior del señor Marlaska, solicitando que seamos el siguiente colectivo en vacunarse. Porque no hemos de olvidar que los casi 120.000 funcionarios dedicados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hemos estado desde el principio de la pandemia en primera línea, ¿vale? Siempre con nuestras respectivas responsabilidades cada uno de ellos. Y exponiendo nuestra propia vida y, lo que es peor, exponiendo la vida de los que tenemos a nuestro lado, que son nuestras familias. Y creemos que una vez que sean vacunados, el personal que se dedica a la sanidad, así como las personas de mayores de 80 años, creemos que nos toca a nosotros, a nuestro colectivo, el que nos pongan la vacuna. Señor Morales, seguramente el siguiente paso, una vez hospitales y residencias queden resueltas en el proceso de vacunación, pues empezaremos ya a hablar de vacunaciones más sistemáticas o masivas. Para ello, lógicamente, tiene que haber una llegada masiva también de vacunas. ¿Cómo debería organizarse esto? Porque hablamos de operativos colectivos muy importantes, con mucha gente concentrada, que debe, lógicamente, procederse con cierto sistema, horarios, apellidos, orden alfabético. No sé, en cuanto a los espacios también, ¿cómo debería ser esa vacunación? ¿En qué tipos de espacios podrían ser? Yo hemos visto peajes en Estados Unidos, en la autopista, por ejemplo. ¿Cómo debería hacerse aquí? Pues lógicamente a nosotros como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no nos compete este tema, le compete al Ministerio de Sanidad a través de sus expertos, pero lógicamente entendemos que a partir de una vez que sean vacunados las personas que anteriormente citado, las personas que se dedican a la sanidad y las personas mayores de 80 años, pues tenemos una serie de colectivos que deberíamos ir con urgencia, entre ellos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y luego personal que estén de cara al público, como pueden ser supermercados, gente de hostelería y demás. El cómo debe de hacerse, creo que es un protocolo que se debe de marcar por parte de los expertos en sanidad de este país. Señor Morales, ¿qué se están encontrando ustedes? ¿Cómo nos estamos portando en general los españoles? Hay centenares y miles de sanciones, eso no sabemos si finalmente se cobra o no, la Administración va a ser capaz de responder a ello, pero nos da la impresión, cuando vemos los telediarios o cuando informamos los periodistas, leemos los periódicos, que hay un comportamiento bastante rebelde de la población, aunque todo indica también que estamos siendo responsables. ¿Ustedes qué detectan? ¿Qué estamos haciendo mal o cómo nos estamos portando? ¿Qué se están encontrando?
Pues que una minoría de personas son las que actúan de mala manera y son las que más ruido hacen, porque lo malo siempre sale. Pero hay un gran porcentaje en la sociedad que son las que están actuando de buena manera, de la forma en la que se debe de comportar en estos momentos la población, y eso no hace ruido, por lo cual no salen los medios de comunicación. Creo que las personas estamos respetando todas las medidas anti-COVID en general y lo estamos haciendo bastante bien. De hecho, ya estamos casi en la recta final de todo esto y creo que nos debemos de felicitar a cada uno de nosotros. Una minoría no puede destrozar lo que la gran mayoría estamos haciendo bien. Carlos Morales, portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía. Buenas noches. Gracias por estar en El Faro. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a contestar a la pregunta esa porque tenemos que irnos a pausa, pero siguiendo la línea que mantenía nuestro amigo policía, los siguientes, ¿quiénes tienen que ser? Me da igual. ¿Quiénes deberían ser los siguientes en la lista? Yo creo que los que tengan más riesgo para su salud si se contagian. Estamos haciéndolo muy bien, vacunando por motivo de salud y no por motivo económico, cualquier otra ¿Debería historia. ir por edad, entonces? Por riesgos. Hay riesgos que están asociados a la edad. Imagino que habrá otro tipo de personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica que también les suponga un riesgo. Yo creo que hay que vacunar primero los que tienen riesgo de morir si se contagian. Bueno, yo esto sí yo que matizaría esto. yo esto sí que es verdad que esto tiene que ser un criterio médico, porque claro, los políticos es muy difícil establecer esa prioridad. Evidentemente, entiendo el argumento de mi compañero y lo comparto a cierto punto, pero por otro lado hay colectivos que a lo mejor, personas que no son personas de riesgo, pero que son servicios esenciales, que están en contacto. Por ejemplo, hemos vacunado muchos médicos que tienen una salud de hierro porque se han vacunado, porque están en primera línea y son fundamentales para combatir no puedes asumir Claro. como Entonces, salud pública no tener médicos disponibles para tratar a enfermos. Hay que cruzar los colectivos que tienen mayor vulnerabilidad, que evidentemente con van por aquellos edad, que son indispensables. con aquellos que son, y eso es un criterio médico también. Sí, y yo quisiera poner sobre la mesa, y comparto perfectamente, totalmente el criterio de vulnerabilidad, que no depende de la edad, depende de personas asmáticas, personas que han tenido, digamos, unos antecedentes clínicos vinculados con enfermedades respiratorias, son más vulnerables, es decir, no depende de la edad, pero yo creo que esto hay que combinarlo con aquellos servicios que no pueden fallar, y estamos hablando de los médicos, enfermeros, hablamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y yo incorporaría a los docentes. Yo creo que los docentes están muy expuestos, creo que en este momento están reaccionando con una altura de miras y con una profesionalidad impresionante, y están muy expuestos, porque los niños son transmisores y se sabe que evidentemente que ahí hay vamos, todos los días hay riesgo, ¿no? Fernando, breve, que tenemos que irnos. Sí, pues mira, me sumo a lo que habéis comentado, estoy de acuerdo, además de los docentes, a todo el personal asistente de personas dependientes. Pausa y volvemos hasta ahora. Cada pareja tiene su propio idioma. Oye, ¿y si cambiamos la tele por una más grande? Un idioma donde sobran las palabras. Tienes razón, sí. Yo opino lo mismo. Si esta está estupenda. Porque cuando dices... Buenos días. Y te responden con un... ¿Sabes qué significa? Dame 10 minutos y un café y soy persona. Y que aunque su cabeza esté diciendo no... un volcán de chocolate y 2 cucharillas, por favor. Su estómago está diciendo sí. Sorteo de San Valentín con 15 millones a un décimo. Celebra el amor. Lotería Nacional. ¿Para cuidarnos mejor? ¿Y si nos centramos en el sí? Sí a mi salud, sí a disfrutar. Sí a una barriga sana, porque es el epicentro de la salud. Sí a Activia, porque ayuda a tu salud digestiva. Y además Activia contiene millones de probióticos naturales. Activia, número 1 con probióticos. Y ahora, ¿puedes ganar un año de Activia gratis? ¿Cuál es tu bocadillo favorito? ¡Tapa negra! ¿Y si te dijera ¡Tapa que... negra, tapa negra! ¡Pero basta! Un sabor y una textura incomparables. Recetas La Piara. Yo nací en 1954, fíjate. Desde entonces han cambiado muchas cosas. Ahora los coches aparcan solos. Los teléfonos se usan para todo menos para hablar. Y se da la mano sin dar la mano. Y ahora al almuerzo se le llama brunch. Bueno, en inglés brunch. A mí que todo esto cambie me parece muy bien. Pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Daisy Armstrong, ¿dónde estás? Horror por el secuestro de la niña. Daisy aparece muerta. Por lo visto va el tren lleno. Es increíble, señor. A todo el mundo se le ha ocurrido viajar esta noche. Es igual. Tiene que conseguir una cama para Monsieur Poirot. Señor Ratchet, bienvenido.
primero las puñaladas. Contó usted 12, ¿no? Sí. 3 de ellas son mortales. Recuperamos la sintonía del Faro, vamos a aquello que estos señores que están aquí sentados y señora que están sentados aquí hoy en el Faro más tratan cada día, que son los asuntos más municipales. Hay 2 cuestiones que a nosotros nos han llamado la atención esta semana. Vamos a la primera, vamos a escuchar al alcalde Ribó ayer en una puesta en escena importante para poner en valor la compañía pública de autobuses. Saben ustedes que la MT ha tenido problemas importantes en este último año. Primero el robo de los 4 millones, la estafa, después el incendio, los fallos de ciberseguridad. Por cierto, que hay un informe que dice que está peor el ayuntamiento que la MT en ciberseguridad, en seguridad cibernética. De esto habló ayer el alcalde, vamos a escucharle. Una empresa que trobarem amb una edat mitjana de 13 anys en els autobusos, aconseguirem a finals d'enguany que baixen a 7,5, no la meitat però quasi. Va haver un foc no fa molt de temps ocasionat per un autobús de 19 anys. La MT està funcionant i aquests autobusos són un indicador molt clar de que la MT funciona. El que he de dir de la ciberseguretat és que amb molta calma jo tinc la sensació de que els partits de l'oposició només han llegit el resum, la pàgina primera del resum. L'informe és ampli. Este informe diu clarament que la ciberseguretat d'esta casa, i no m'agrada dir-ho, però ho he de dir, és major que la ciberseguretat de l'Ajuntament. Evidentment que hi ha mancances, perquè això és una guerra permanent, però la ciberseguretat s'ha avançat moltíssim en la MT. Con este tema no sé si ahora el vicealcalde nos lo explicará, primero le doy la palabra a María José Catalá, pero no sé si quedarme tranquilo, porque si la seguridad cibernética del Ayuntamiento de Valencia no lo estoy. Está peor que lo de los chinos, entonces, pero en fin, os dejo la palabra. Yo no lo estoy. Bueno, era lo primero que iba a comentar, que me parece unas declaraciones que poco tranquilizadoras. Es decir, en la empresa, la ciberseguridad del Ayuntamiento, no nos hemos leído la oposición, que siempre tenemos la culpa de todo, por cierto. Como no nos hemos leído el informe, cosa que él de lo que no tiene ni idea, de lo que leemos y de lo que no, resulta que nos hemos leído la primera página y entonces hemos concluido y no hemos llegado a la conclusión, que es una gran noticia, de que la ciberseguridad de la AMT es mejor que la ciberseguridad del Ayuntamiento. Y lo dice el alcalde de Valencia, se queda tan ancho y dice, oye, y ahí lo he soltado. Entonces a mí, yo de verdad creo que... O sea, algún medio le decía, ¿no?, que esta había sido como una especie de lavadita de cara del señor Grecci, ¿no?, esta puesta en escena, ¿no?, este acto. Y las provincias. Las provincias, creo que le había hecho una especie de gesto de lavada de cara. Yo no comprendo todavía cómo esa empresa está bajo la dirección de las personas que bajo cuya gestión se han estafado 4 millones de euros. La ruina económica de la empresa es letal, es decir, no vamos a hablar de los criterios contables porque si nos vamos a meter en las pérdidas y ganancias vamos a empezar a hablar de lo que dicen los auditores sobre los criterios contables, ¿no?, que es cómo se contabiliza la inyección de dinero del ayuntamiento, y eso hace que los números a veces, ¿no?, los diga el señor Grecci diciendo que estamos fenomenal, pero que sí que se contabilizara bien lo que aporta el ayuntamiento, que por cierto son 20 millones de euros más desde el año 2015 de lo que se aportaba en el año 2015, no estaría tan bien, ¿no?, en ese balance general. Me sigue generando mucha intranquilidad que el señor alcalde esté tan orgulloso de que la ciberseguridad del ayuntamiento, según la sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, o sea, no es un organismo serio, y ojo, ha hecho una auditoría sobre la ciberseguridad de la AMT del año 2019, y ha hecho una auditoría de ciberseguridad sobre la situación del ayuntamiento. No me transmite tranquilidad que el alcalde esté tan contento de que la situación del ayuntamiento sea tan precaria y tampoco que le haga soslados de cara a una persona que ha demostrado una falta de capacidad para gestionar como el señor Grecci. Sergi. Bueno, esa falta de capacidad no se corresponde con la realidad, con los datos. ¿Con la estafa? Claro, porque no se corresponde con la realidad, María José, porque mira, de 2012 a 2015 se compraron 2 autobuses que gobernaba tu partido. Desde 2015 son 368 nuevos. Como ha dicho el alcalde, la edad media de los autobuses era de 13 años, ahora estará a finales del 21 en 7,5. A finales del 2021 la mitad de la flota será híbrida o eléctrica, que no había nada hecho en el ayuntamiento hasta el 2015. Entonces, y hasta que llegó la pandemia, por cierto, todos los años
la MT ha ido aumentando pasajeros, varios millones de hecho, cuando en la última época del Partido Popular no paraba de perder millones. Pero más allá de eso, María José, ¿no? Porque los millones se han perdido con vosotros. Más allá de eso, es que te recuerdo que llegamos a recibir una carta del ministro Montoro para que disolviéramos la MT. Esa es la política de transporte público que quería hacer, que hizo tu partido, desde el Gobierno central. Obligar a cerrar la empresa municipal de transportes. Entonces, que no el servicio. Entonces, bueno, entonces es una privatización, entiendo. No, ¿Estás a favor de privatizarla? En absoluto. Tenéis una agencia metropolitana de transporte que la tenéis ahí fantasma. Me quedo más. Entonces quieres que las competencias pasen a la agencia metropolitana de transporte. No, te estoy diciendo que no confundas a la gente diciendo que el hecho de que la situación de la MT sea mala y que haya que cerrarla por un contexto determinado, que es cuando el señor Montoro era ministro, quiera decir que queramos cerrar el servicio público. Es que eso no es verdad. Claro. Y es engañoso. En absoluto. Que hay muchas formas de prestar el servicio público y que, por cierto, vosotros... No, privatizando. No te estoy diciendo privatizando. O sea, ¿tú crees que la Agencia Valenciana de Movilidad es una privatización? Yo lo que tengo claro es que la MT tiene que ser una empresa pública municipal. Todavía. Vale, perfecto. Muy bien. Me parece que tiene que ser una empresa pública mejor municipal. Gestionada, entiendo, de lo que está ahora. Es que los números de viajeros y los números de compra de autobuses no te dan la razón, María José. Yo sé que es difícil asumirlo. No, pero perdona, pero los números económicos, hemos tenido que pedir una póliza para llegar a final de año el año pasado para pagar nóminas. Si te parece, después de la pandemia... ¿Me entiendes? Esa es la situación económica de después de la empresa. Pandemia, donde la gente no salía a la calle durante los meses de marzo y abril, dime qué empresa pública del Estado, dime, ¿la MT de Madrid no ha perdido dinero? No es una cuestión de la pandemia, pero a la MT de Madrid no le han estafado 4 millones de euros, Sergi. Bueno. No le han estafado 4 millones de euros. Yo creo que los números sinceramente, ¿no? Pero la gestión es la gestión. No, indiscutible. Los 4 millones de euros son indiscutibles. No queréis asumir vuestra realidad. Claro, pero ¿qué realidad? Vamos la realidad es que a nosotros nos estafaron 4 millones de euros. La realidad es que tenemos más autobuses que con vosotros. Así de claro, esa es la realidad. Que la mitad de la flota será eléctrica e híbrida, que subíamos muchos millones de pasajeros y que el índice de valoración del transporte público y además del infobarómetro dan siempre bastante alta nota de la MT. Es totalmente creíble y totalmente objetivo. Quiero decirte, eso es absolutamente impecable. Es como Tezano. El índice de valoración de la MT Fernando lo dice. Por allí. Sí, pues mira, yo creo que el alcalde, cuando ha dicho que está mejor que en la MT, yo creo que aún está, que en el ayuntamiento, perdón, yo creo que está pasando vergüenza el último pleno que tuvimos, que fue a distancia, que era imposible mantener 5 minutos lo que era la conexión telemática. Imposible. Y es un déficit increíble el que tiene el ayuntamiento, y es cierto, pero no significa eso que la MT lo tenga bien, porque además estamos hablando de ciberseguridad. Por lo tanto, que el Fuset se ponga a trabajar ya también, además de Gretzi. Los dos que se pongan a trabajar, que los dos son de tu partido, son de lugar. Y una cosa que nunca dice el alcalde, se lo olvida, y es que los valencianos le metemos más de 100 millones de euros a la MT cada año. Más de 100 millones de euros, y esto no se le puede olvidar, porque eso exige dar un servicio a cambio. Yo te puedo decir que este sábado, desde el Mercado del Cabanyal, para llegar a Benimaclet, cogiendo el 31, tuve que esperarle 13 minutos, a las 10 de la mañana. 13 minutos. Te vas cualquier mañana y te aconsejo que lo hagas. Te lo digo como compañero de ayuntamiento. Vete a las nuevas paradas que ha hecho Gretzi de la calle Játiva, por ejemplo, donde se juntan 8 líneas. Ahí se juntan más de 25 o 30 personas sin respetar, porque no caben, el espacio de seguridad. Porque es que además los autobuses tardan en llegar más de 10 minutos. Es que no se está cumpliendo la normativa básica. La normativa que estáis exigiendo a los hosteleros no la estáis cumpliendo vosotros en las paradas, sobre todo en las horas puntas. Y eso tampoco lo ha dicho el alcalde. Y por último, te lo hemos dicho en el pleno y lo diremos donde haga falta, mientras la gestión no sea otra, esa empresa tenía que estar intervenida por el ayuntamiento, ser pública, pero que nos la controlen los altos funcionarios, el interventor, ese que os saca los colores cada vez que hacéis mal las cosas. Esa persona, esa figura, debería estar controlando directamente la MT, el tesorero, el secretario que ya está, el secretario general, y Gretzi y el gerente mejor en otro sitio. Donde queráis, pero en otro sitio, muy lejos de la MT. Borja. Yo creo que lo que hay que explicarle a la gente es que en la MT en los últimos años se ha aumentado la inversión. Por tanto, esto no es tampoco, no creo que sea ni especialmente meritorio ni tiene un especial de mérito. Si una administración pública inyecta más dinero en una empresa para que haya inversiones, mejora el servicio público. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que estar de acuerdo en que cuanto mejor sea el servicio público de transporte de la ciudad de Valencia, Perdona, mejor, Borja, mejor servicio... Los 100 millones
Mejor, Los 100 millones van no a es perder, verdad. no es No nos inversión. gastamos, Cuando yo Fernando, digo los no nos 100 gastamos 100 millones de euros este en año te vas a pérdidas de la meter- MT. No. Este año vas a meter 100 millones de euros. Y no van a Si pérdidas, serían es el las presupuesto pérdidas. general. Eso es Pero cuenta de da igual. resultados, no es un activo tangible. Pero, no. Fernando, Es que no da nos igual. liemos, no confundamos. Y aparte, el ayuntamiento avala las operaciones para contratar los autobuses, etc. El ayuntamiento Eso hace nos lo, que, coste. hace lo que tiene que hacer porque es un servicio municipal. Otra cosa es que yo creo que hay que empezar a abrir un debate, y se ha apuntado aquí, me parece interesante, sobre si el ayuntamiento solamente está gobernando realmente y tiene presupuesto sobre todo sobre la mitad de lo que es la ciudad real. La ciudad de Valencia realmente no son 800.000 habitantes, es más de 1,5 millones que hacen vida diaria en Valencia. Y la empresa municipal de transportes se sufraga fundamentalmente con el presupuesto de la ciudad de Valencia. Y esto es una anomalía. Y yo creo que sí que es bueno empezar a abrir debates sobre que hay determinados servicios públicos que a lo mejor en un futuro cercano tienen que ser llevados por entidades metropolitanas. Y a lo mejor el transporte es uno de ellos, porque no es lógico que la mayoría del presupuesto de la MT se aporte solamente por la ciudad de Valencia cuando el uso se hace en común en el área metropolitana. Claro. Y yo creo que es una anomalía que tenemos no solamente en la ciudad de Valencia, aunque es verdad que nosotros aquí acabamos con el Consell Metropolità de Horta y retrocedimos 20 años de golpe, pero que tiene el conjunto de las ciudades españolas. Yo creo que si fuéramos, por ejemplo, una ciudad alemana, Stuttgart, por ejemplo, nadie se le plantearía que el ayuntamiento de la capital fuera quien gestionara los autobuses. Lo lleva la agencia metropolitana y se sufraga también de un presupuesto más general. Y yo creo que a eso tenemos que tender, porque es verdad que este ayuntamiento dedica una cantidad muy importante de sus recursos a dar un servicio que evidentemente se tiene que dar, pero no en exclusiva al ayuntamiento de Valencia. Es que a eso me hacía referencia yo, Sergi, cuando has sacado el demonio de la privatización. Es que precisamente, María José, me parece que es sonrojante que precisamente tú, que vienes representando al Partido Popular, quieras dar lecciones de servicios consociados en el área metropolitana cuando os cargáis la entidad metropolitana del transporte público. Fue vuestro gobierno, y vosotros fue nuestro gobierno, creáis la fue Compromís, el Partido Socialista, pero para quien tenerlo creó, 2 años sin ningún tipo de gerente ni dirección, sin dotarle, gobierno, pero sin dotarle de dirección. Quien creó la agencia metropolitana. Que es sonrojante que lleváis 2 años sin darle ningún sentido a esa agencia. María José, mira, para empezar, crear la agencia hay una persona que la dirija. Para crear la agencia metropolitana, por lo menos hemos conseguido, gracias a volver a crearla, porque gracias a tu gobierno y al presidente Camps, que se la cargó, perdimos toda la subvención del transporte metropolitano del presupuesto general del Estado. Mi gobierno hizo un proceso de reestructuración del sector público muy importante, porque efectivamente creemos que en el sector público hay mucha grasa que se puede eliminar. Y si en mi gobierno, en el contexto del señor Alberto Fabra, se hizo una reducción no, absolutamente, además marcado también por el Ministerio, se hizo una reducción del sector público de la Generalitat. ¿Por qué? Porque habían prioridades. Y en esas prioridades, y gracias a eso perdimos centenares de millones de euros en subvención de transporte. Porque había que pagar farmacias, porque había que pagar el transporte escolar, porque había que pagar comedor, y por eso se hizo una reestructuración del sector público, y por eso en ese contexto económico del que tú has hablado anteriormente se tomaron decisiones, ¿no? Vosotros engrosáis la administración, tenéis un montón de gente, la Generalitat, contratada en chiringuitos, historias, y no sois capaces de priorizar. Un chiringuito. No sois capaces de priorizar en este contexto lo que es necesario y lo que no. Y yo creo que el debate que yo he intentado abrirte antes de que tú sacaras el demonio de la privatización es el debate, evidentemente, del área metropolitana, porque efectivamente, y como dice Borja, que comparto 100% lo que ha dicho, tenemos un problema, y es que no miramos al área metropolitana, no miramos la cantidad de gente que entra en Valencia todas las mañanas a trabajar. Se puede ver, porque no hay nadie en este ayuntamiento que tenga más visión metropolitana que tengo yo. Créeme, Sergi, te lo digo ya, te lo digo ya. O sea, se puede decir, básicamente, se puede decir. Fernando. Sí, a mí, Borja, lo que me gustaría es que reconocierais que desde el año 17 Valencia cuenta con 10 millones de euros, pues que además lo consiguió Ciudadanos, para el transporte metropolitano. La pregunta son ya 30 millones, son ya 30 millones. Yo me acuerdo de las palabras del alcalde, que eso era miseria. Hablaba también de miseria, decía que eso era ridículo, decía cosas de ese estilo. Bueno, ¿qué se ha hecho con ese dinero? ¿Qué se ha hecho? Decirme una sola... Perdonad, decirme una sola... Perdona, dime qué es lo que se ha hecho, además de poner un gerente. El problema que tiene, lo que tiene la Autoridad Metropolitana del Transporte, es que tenéis que dotarlo de contenido. Si es que lo que hace falta es un plan metropolitano, que es lo que se tiene que elaborar y aprobar. No, pero si es que es lo primero de todo, es que eso os puede traer todo el dinero. No, el problema que tenéis es que mientras no sepáis qué hacer con el área metropolitana y con la MT, mientras no sepáis qué hacer, todo el dinero que llegue es poco. Todo el dinero que os llegue es poco, porque es una cuestión de falta de proyecto y es una cuestión de gestión. Acabo con esto, Sergio y Borja, acabo con esto. Los 100 millones de euros que se van a pagar este año van todos a pérdidas.
No es a verdad, pérdidas. es verdad, Sí, Fernando. señor, a pagar pérdidas. No es Otra verdad. cosa Es es los verdad, préstamos no es que se verdad. piden. Otra cosa, calma. Otra cosa son los préstamos que se piden verdad. para comprar autobuses. Eso nos endeudamos. Los señores que nos ven desde casa, Luis, nosotros, eso es deuda que asumimos. Pero el dinero que está entrando ahora mismo va a pérdidas. No, va a mantener por una el nefasta servicio. gestión. No es verdad, por una nefasta gestión. ¿Tú te crees, si los 100 millones fueran a pérdidas, qué es lo que no va a pérdidas? Porque habría un coste del servicio que hay que mantener. Bueno, gastamos 100 millones en pérdidas. Una ¿Y en lo que no empresa- son pérdidas, cuánto? Hombre, es que tú vendes billetes. Tú vendes billetes. Pero es que eso es... Tú vendes billetes. Por eso el Hombre, debate que estábamos hablando antes. no, señor. Si la MT se pagara solamente con 100 los billetes de las millones. personas que lo utilizan, Pero tendría 100 sentido, por ejemplo, que no, siguiera no, siendo no una me empresa vengas con- municipal, no porque me daría vengas- igual que en la no me gestione. vengas con eso, Pero el no me problema es vengas que con la cosas que mayoría no. de los ingresos de la Que no. MT son Que ingresos no. por No, presupuesto señor. público. La No, agencia, señor, la no, agencia señor. metropolitana No, que se ha hecho señor. referencia, yo creo de una manera muy injusta, señor. punto número 1, ha conseguido que obtengamos 38 millones de euros en los presupuestos generales del Estado que habíamos perdido porque no había agencia metropolitana. pero ¿quién Punto inició- número 2, quién está inició- activando la quién inició esa integración. Yo te he subvención? dejado. Punto número 2, está activando la integración tarifaria para que una persona que vive en Mislata pueda tener un título Por único supuesto para que desplazarse sí, por por supuesto Valencia, que que sí. es bastante lógico. Por supuesto Y que punto sí. número 3, está realizando actividades para modificar la movilidad de esta ciudad que tienen mucho más que ver que con nuestro término municipal. Por ejemplo, acabo- un autobús que lleve a la gente a déjame trabajar de una la frase- ciudad al polígono, una frase que no solo- lo puede hacer la MT. Una frase solo. Os voy a dar o 30 gente- segundos a cada uno o para gente cerrar que los viene autobuses. de cuarta 30 estudiar al segundos. Politécnico y tiene que tener un servicio, según aunque no sea del según término vuestra municipal de propia Valencia. esa encuesta que hacéis vosotros parecida al CIS, esa encuesta que hacéis, el valenciano piensa que la MT es lo más inseguro que existe ahora mismo para acoger el COVID. 20 segundos. Un autobús de la MT. 20 segundos Eso es y una fuera. encuesta de las vuestras, ¿eh? Esta frase O sea, así de que, por favor. invertimos, metemos 100 millones en la MT... No, perdemos. Perdemos, Fernando, 100 millones. Demuestra la filosofía profunda de cómo la derecha entiende los servicios públicos. Déjate, o sea, historias, todos los déjate de servicios historias, públicos... oye. Déjate Todos de historias. los servicios Y públicos... gestiona bien el dinero que no es tuyo. Todos Tú tienes los que gestionar bien el dinero de los ciudadanos. Todos los Eso servicios son historias. públicos que Historias de hacen mal las pagador. administraciones... Todos los servicios públicos que hacen las administraciones tienen un coste que se pagan vía impuestos, directos o indirectos. Todos los servicios públicos. Porque cuando se dice que la MT tiene un coste de 100 millones para el Ayuntamiento de Valencia, la siguiente pregunta será ¿qué coste tiene la sanidad y la educación pública? La que se necesite para hacer un buen servicio público. Exactamente esa. No, la que se dice no, se puede gestionar Rafa, mejor. ¿quieres añadir algo? Es que tú no aceptas una cosa, Fernando, que el dinero que público... si no estás Perdón, es que se cree que los valencianos son monopolizando cajeros el debate, de automáticos. tú y yo te lo Se digo. cree que se va, un valenciano le aprieta una clave y le da dinero. Eso se cree este señor. María José, No, antes de el terminar. dinero de los impuestos, Es una empresa perdona, de nivel se 35. puede Vale, por aquí. gestionar y se puede gestionar bastante bien. Yo creo Y es que vuestra obligación. Yo creo que hay una confusión de debates, o sea, y estamos mezclándolos y no hay por qué mezclarlos. No estamos hablando, nadie pone en duda el servicio público si tiene que prestar adelante claro que la no, MT, pero sí. y podemos No le hagas hablar caso, de pero sí. criterios, de, Si es que de eso opciones no- mejores, de integración en el área metropolitana y de eso podemos hablar. Pero aquí de lo que estamos hablando es de si hoy la MT, no el servicio público que se tiene que prestar, Claro. si hoy la MT está bien gestionada. O sea, si los actuales gestores de la MT son gestores que gestionan eficientemente y coherentemente esa entidad. Y evidentemente ha quedado acreditado que después de la estafa, el incendio, que nadie asuma responsabilidades, que se suban el número de cargos directivos hasta subir en 1,5 millones de euros lo que se paga a cargos directivos en la MT. En los últimos 2 Eso es años, tergiversar la realidad y lo sabes. la gestión no es correcta. Y no es una cuestión de que el servicio sea incorrecto o que la apuesta pública sea incorrecta. La gestión es incorrecta. Bueno, la gestión, yo entiendo que la en oposición ese tenga que momento, hacer ese discurso, pero es que no se corresponde no, con la realidad. Pero vamos a ver, es que da igual lo que tú digas, Sergi. La gente de la calle es más que evidente lo que piensa de Gretzi y de su gestión. Bueno, o sea, tú lo puedes defender todas las y entiendo encuestas que lo todas defiendas. las encuestas han aprobado el que lo servicio de la defiendas, MT, pero todas. que en este El índice de contexto valoración y pretender infobarómetro. defender una gestión que a todas luces es una gestión absolutamente insuficiente, pues no es sentido común. Vamos a No es pausa. sentido común. Ahora venimos hasta ahora. Cada pareja tiene su propio idioma. Oye, ¿y si cambiamos la tele por una más grande? Un idioma donde sobran las palabras. Tienes razón, sí. Yo opino lo mismo. Si esta está estupenda. Porque cuando dices Buenos días. y te responden con un... ¿Sabes qué significa? Dame 10 minutos y un café y soy persona. Y que aunque su cabeza esté diciendo no, Un volcán de chocolate y 2 cucharillas, por favor. su estómago está diciendo sí. Sorteo de San Valentín con 15 millones a un décimo. Celebra el amor. Lotería Nacional. ¿Para cuidarnos mejor? ¿Y si nos centramos en el sí? Sí a mi salud, sí a disfrutar. Sí a una barriga sana, porque es el epicentro de la salud. Sí a Activia, porque ayuda a tu salud digestiva. Y además Activia contiene millones de probióticos naturales. Activia. Número 1 con probióticos. Y ahora, ¿puedes ganar un año de Activia gratis? Siempre
porque has valorado lo más natural. Por eso hoy eliges Argal Bon Natur. En Argal loncheamos las mejores piezas de jamón cocido y pechuga de pavo. Lo notas en esa loncha tan distinta y en su sabor natural, como recién cortado. Argal Bon Natur, natural en todos los sentidos. ¿Quién lleva más de 80 años haciendo miel de calidad? Chupado, Granja San Francisco. Llevan toda la vida recolectando miel, separándola de cera e impurezas y envasándola. Y si llevas toda la vida haciendo algo, será que lo haces bien, ¿no? Claro, por eso es miel 100% garantizada. Granja San Francisco. ¿Conoces esa sensación de seguridad que tienes cuando estás cerca de los que más quieres? Pues es falsa. Cada día gente que se quiere mucho se hace mucho daño sin querer. Evita las reuniones sociales y sé prudente en todos tus contactos. El coronavirus aún está en nuestras vidas. Recuperamos la sintonía del Faro para abrir un poco el foco sobre una cuestión que está ubicada espacialmente en Cataluña en los últimos días, pero es una metáfora de lo que es la política, de lo que puede llegar a ser la política en algunos ámbitos si no ponemos freno y de cosas que debemos desterrar de lo que son las relaciones políticas también. Hablamos de la campaña electoral en Cataluña y de la persecución, en este caso, a un partido político. En tiempos, el partido político más perseguido en Cataluña fue el Partido Popular, después le tocó a Ciudadanos y ahora es Vox quien se lleva la palma en agresiones, no solo verbales, sino también físicas, como hemos visto en esas últimas imágenes, esas que vamos a ver ahora enseguida. Quiero preguntaros qué os parece lo que estamos viendo estos días. Y también es cierto que esto, dándole la vuelta, pese a ser que lo es, un atentado a la libertad de expresión, a la libertad política e ideológica, al final consigue seguramente el efecto menos buscado, y es que los independentistas están logrando visibilizar a un partido como Vox, que se presenta por primera vez a las elecciones catalanas y a quienes las encuestas le dan que entra en el Parlamento. Y a lo mejor es producto también de esto que estamos viendo en las imágenes. Esto fue en Vic este fin de semana, donde pues en centenares de encapuchados perseguían no solo los furgones de Vox, sino también incluso a la Policía Autonómica, a los Mossos de Escuadra, quien quiera. Bueno, a mí me parece lamentable que en una democracia tan madura como la que tenemos pasen estas cosas, y me da igual el partido que sea, la ideología que sea y lo lejos o cerca que estén de lo que yo pienso. O sea, me parece que es lamentable este tipo de agresiones contra personas que se presentan por contra de lo que dice el vicepresidente del gobierno. En una democracia absolutamente consolidada, él considera que no, que aquí estamos en una anormalidad democrática. Yo lo único anormal democráticamente que veo es que ese señor, pensando esto, sea vicepresidente del gobierno de España, pero aparte de eso me parece que en una democracia como la que vivimos, como la que hemos consolidado todos, pase estas cosas, me parece lamentable. Y me da absolutamente igual el signo político, y comparto totalmente contigo que los que provocan esto generan el efecto justo contrario al que posiblemente busquen. Y bueno, tampoco me parece que sea lo más recomendable. Estamos viendo a Abascal aquí, que es el líder de Vox. Seguramente no pretende esa forma de ser visible, pero no hay duda que esto seguramente le va a hacer que tenga más votos en Cataluña el día 14 de febrero. Hacía María José Catalá referencia a unas declaraciones en una entrevista al diario independentista Ara en Cataluña de Pablo Iglesias, que es, como saben, vicepresidente del gobierno. Él habla de que España tiene una situación anómala, o que no hay plena normalidad democrática y política en España, pero no lo dice por esto, lo dice por los políticos que estaban presos. Escúchenle. No han puesto bombas, no han disparado a nadie. Pues es evidente que hay una situación de excepcionalidad, y yo eso lo tengo que reconocer como vicepresidente del gobierno español. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas.
Y eso es así. Y yo en esto he sido siempre muy explícito y muy claro y lo voy a seguir siendo. Hay una situación que tiene muchos elementos de excepcionalidad que son malos para la democracia española. Pero lo mismo le digo de la entrada en prisión de Pablo Hasél. ¿Se puede decir de un país que gobiernas, decir que no hay una situación democrática normal? Esa es la pregunta que dejo. Quien quiera. Yo creo que, evidentemente, ni siquiera como politólogo creo que sea una afirmación que sea consecuente con los hechos. Nosotros vivimos en una democracia consolidada, que tiene problemas, como tienen todas las democracias occidentales, y que seguramente tiene muchos elementos de mejora, pero eso no le convierte en un escenario de anormalidad democrática. Entre otras cosas, porque puede permitir que esas opiniones, como la que ha expresado, se digan. Si viviéramos en un estado de normalidad democrática, alguien habría detenido, en este caso, al señor Pablo Iglesias por decir esas opiniones. Y evidentemente esto ni va a pasar ni debe pasar. Pero yo creo que una de las funciones que tiene un vicepresidente, un miembro de un gobierno o de cualquier institución es prestigiarla. Y no creo que sea razonable que se erosione el prestigio de las instituciones, ni por parte del vicepresidente en este caso, ni de ningún otro miembro con responsabilidades públicas. Y en referencia a lo que se decía antes, yo creo que evidentemente a nadie, piense lo que piense, diga lo que diga, por muy en desacuerdo que estés con sus ideas y con sus planteamientos, incluso aquellos que te parecen que no son tolerantes y que no debes tolerar, se le tiene que combatir tirándoles piedras. Yo creo que eso es una cuestión que no es madura democráticamente, que ni siquiera es reflexiva y que sobre todo no respeta los pilares más básicos que compartimos. Si alguien quiere combatir de verdad a la extrema derecha, lo que tiene que hacer es tirar argumentos que los esquivan bastante peor que las piedras. Bueno, yo lo que creo es que respecto a las declaraciones que hace el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre que España no es una democracia plena, yo lo que entiendo que quiere decir es que evidentemente, claro que vivimos en un sistema democrático y que España es un sistema democrático. Yo creo que eso no se puede negar, nadie en su sano juicio puede negar que este país es un Estado democrático, pero que tenemos mucho margen de mejora como país, mucho margen de mejora. Cuando tenemos informes de Amnistía Internacional, cuando tenemos países de la Unión Europea que contradicen las decisiones de los tribunales españoles, no solo uno, sino 3 países diferentes en la Unión Europea, cuando además tenemos a una persona que puede cantar canciones que el Estado es terrorista o que la corona es lo peor o lo que sea, tiene una condena de cárcel, cuando tenemos toques de atención por parte de entidades internacionales, no hay que llevarse las manos a la cabeza tampoco porque alguien reflexione que tenemos margen de mejora como país. En cuestiones democráticas seguro que tenemos margen de mejora en el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Somos el país de Europa que menos ha reconocido a las víctimas de una dictadura y de una dictadura de corte fascista durante 40 años en este país. Claro que hay mucho margen de mejora en este país, pero eso es compatible con decir claramente que este es un país democrático. Evidentemente que sí. Pero que tenemos mucho margen de mejora. Y negar la realidad de que tenemos margen de mejora es no querer afrontar el problema y debatir de manera sosegada cuál es ese margen de mejora y cómo podemos mejorar las estructuras democráticas de este país. Y no pasa nada. Pero por ejemplo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una absoluta barbaridad que a una persona, porque sus letras de canciones no gusten, se le ponga una pena de cárcel. Y se va a reformar el Código Penal y además, como esto tiene efectos retroactivos, entiendo que la condena en este caso quedaría anulada. Y yo creo que hay que preservar la libertad creativa artística, aparte además de la libertad de expresión. Y probablemente hace 20 años era posible cantar unas cosas sin reproche penal, que ahora no sé por qué hay una interpretación más restrictiva de la norma y si hace falta se cambia la norma. Pero de ahí a decir que vivimos en una normalidad democrática hay un trecho, porque fíjate si esta democracia está consolidada, que cuando no se está de acuerdo en algo se establece una reforma del Código Penal y en este caso la situación de Pablo Hasél, y yo lo deseo, dejará de ser repetida y en este caso ni siquiera entrará en prisión, porque objetivamente no podemos mandar a nadie a la cárcel por cantar unas letras, no le gusten a quien no le guste. Fernando. Sí. Yo creo que lo primero es condenar todos los ataques que ha sufrido el partido Vox, como fuesen a cualquier otro partido. Me parece que eso está fuera de todo lugar y, por lo tanto, esa tiene que ser la primera reflexión que creo que tenemos que poner encima de la mesa. Es que, Sergi, yo recuerdo en enero del 18 cuando Inés Arrimadas tuvo que salir escoltada del Parlamento, de una institución, tuvo que salir escoltada. Cuando la sede fue atacada, y subrayo la palabra atacar, en mayo del 18. Cuando en Canet del Mar el propio ayuntamiento le impidió hacer un acto a Inés Arrimadas. Todo esto el año pasado, no te creas que en el 18. En el
en abril del 19 en Rentería, otra vez se sufrieron ataques. Y este año, porque la campaña la estamos haciendo telemática, es que no te puedes imaginar la situación que se está viviendo en Cataluña. No sois conscientes de la división que existe y cómo el nacionalismo está actuando. Y sobre el margen de mejora, porque lo que ha dicho el vicepresidente es una barbaridad. Sobre el margen de mejora, pues empieza tú mismo con la web de transparencia en el ayuntamiento. Dios mío. Hombre, claro que sí. Dios mío, no. Empieza tú mismo a mejorar y a ser más democrático y que sepamos lo que está pasando en los organismos autónomos. Mira si tienes trabajo. Déjate de cosas extrañas y céntrate en lo que puedes actuar. Hoy los partidos mayoritarios en España se han pronunciado sobre la cuestión, sobre estas palabras que han escuchado esta entrevista de Pablo Iglesias. Escuchemos a Pablo Casado y a la ministra Montero sobre estas declaraciones. Si el vicepresidente del Gobierno de España no rectifica sus acusaciones de que España es una dictadura y hay presos políticos, Sánchez debe cesar hoy mismo a Pablo Iglesias. Y si no, es cómplice y responsable de lo que está diciendo el señor Iglesias. Si el señor Sánchez no dice... Evidentemente España es una democracia plena, consolidada, de las 23 mejores democracias del mundo. Créanme si le digo que no hay ningún tipo de polémica respecto a esta cuestión. Yo quiero entender que sus palabras se enmarcan, por una parte, en una aspiración que todos tenemos siempre de mejorar la calidad de nuestra democracia, una tarea que nunca acaba. Por eso digo que quiero entender que estas palabras del vicepresidente son una expresión de su vocación por mejorar permanentemente la calidad democrática del país, pero sobre todo tenéis que entender que se enmarcan dentro de una campaña electoral. Triple salto mortal con tirabuzón de la ministra Montero, ¿no? Es que se lo ha dicho, es que las declaraciones de Iglesias, del vicepresidente, es a un diario independentista. Es decir, es que no se ha hecho a cualquier medio, se ha hecho donde se ha hecho y está clarísimo lo que ha dicho. Yo particularmente creo, primero, que lo único excepcional es que un vicepresidente del Gobierno entienda que no se tiene que cumplir la ley, porque no estaba hablando de que hay un margen de mejora en nuestro sistema democrático. Es decir, pretendemos confundir. No, pues lo que ha querido decir es que hay un margen. No, ella está hablando de las personas que están en la cárcel o exiliadas por incumplir la Constitución y la ley en España. Punto. Y entonces ya está, no le demos más vueltas ni pretendamos que haya dicho lo que no ha dicho lo que ha dicho y se ha acabado. Se pueden cambiar las leyes, ¿no? Entonces al final, bueno, se pueden cambiar las leyes, pero al final hay una serie de delitos y tipos delictivos en nuestra Constitución que evidentemente no creo que queráis cambiar. Es decir, entonces para hacer eso me parece que... O sea, y no confundamos, no ha dicho que hay margen de mejora, no, ha dicho lo que ha dicho respecto de la situación de algunos políticos que están catalanes, pues que están en la cárcel o están exiliados por no cumplir la ley. Ahora, llegado a este punto, es decir, están fugados, huidos por no cumplir la ley, porque no entran en España, no se atreven a entrar. Entonces, llegado a este punto, o sea, bien, pero Pablo Iglesias tampoco ha engañado a nadie. O sea, Pablo Iglesias lleva diciendo esto mucho tiempo. Es decir, yo creo que Pablo Iglesias, podemos estar de acuerdo o no con él, pero que haya cambiado de versión, para mí no es ninguna novedad. O sea, me parece muy preocupante que un vicepresidente diga esto, pero que haya cambiado de versiones, ¿no? Lleva diciendo esto de mucho tiempo. ¿Y de quién es la responsabilidad de mantener a un vicepresidente que cree eso? Del presidente del Gobierno. Es su vicepresidente. Entonces, el Partido Socialista no puede salir a decir esto es una barbaridad y punto. Es una barbaridad, no puede seguir de vicepresidente. No puede ser vicepresidente Pedro Sánchez. ¿Dónde está el Partido Socialista? Sergio. Yo lo que creo es que... Bueno, vaya por delante que yo condeno cualquier tipo de agresión a cualquier persona, porque me parecen todas las personas igual de respetables. Y creo que todo el mundo tiene el derecho a estar en el lugar que le dé la gana, diciendo lo que le dé la gana, mientras... Sergi, llevamos muchos años sufriéndolo en la calle. Bueno, muy bien, muchos pero años. yo le digo cuál es mi posición. Es eso. Yo digo cuál es mi posición. Dicho lo cual, aunque esté en las antípodas de Vox, y piense sinceramente que es un partido que está en la ultraderecha y que quiere acabar con el sistema democrático, porque lo pienso sinceramente y creo que hacéis muy mal de mantener pactos con ellos en muchas comunidades autónomas y ciudades. Dicho lo cual, y para mí el PSOE me parece que es erróneamente equivocado, bien, la redundancia, en todo caso, con los nacionalistas que como vosotros. España tiene mucho margen de mejora. Es tan evidente como que tenemos una de las leyes más restrictivas con las libertades individuales que hay en la Unión Europea, como es la ley Mordaza, donde muchísimas entidades internacionales piden su derogación, porque conculca derechos fundamentales. Pero que está en vigor. Entonces, con un gobierno que tú respaldas. Está en vigor y yo reclamo que el gobierno central derogue ya la ley Mordaza. Lo digo porque está en vigor la ley estando Mordaza. la izquierda gobernando, no por nada. Yo lo que de verdad estoy preocupado y por cierto, es muy...
vale la pena leer a constitucionalistas como Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, leer los análisis que hace sobre cómo se está equivocando continuamente la parte de los tribunales de nuestro país y cómo al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabará condenando a España por conculcación de derechos fundamentales. A mí eso sí que me parece que afecta mucho a la imagen de España en el extranjero. Y por lo tanto, ya contestáis. Creo que España es una democracia que tiene mucho margen de mejora. Y solo digo una cosa, creo que es una normalidad democrática que existan delitos como injurias a la corona que deberían de desaparecer. Nos vamos, que tengo que introducir... ¿Pero por qué? Porque pues sí, modifiquemos la Constitución. Porque la corona está sometida a la crítica como todas. Modifiquemos la Constitución en el apartado de la corona, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso es una reforma cualificada. Eso no es verdad. Hagámoslo. No se hace falta reformar la Constitución para quitar ese delito de injuria. No recoge tipos delictivos. No, en absoluto, pero tenéis que dejar, es que tengo que emitir un vídeo. Ahora, ¿a dónde llega? Que no dice absolutamente nada del artículo del Código Penal sobre injurias a la corona. Ni de sedición, etc. ¿Vosotros pensáis que las injurias a la corona no tienen que ser penadas? Yo creo que sí. Por favor, pero veis cómo nos estáis hablando todos. María José, Borja, Fernando, por favor, es que tengo que emitir un vídeo promocional. ¿Veis cómo no estáis en el día a día? No estáis en el día a día. Voy a bajar el micro. Estamos hablando que hacen tengo que emitir, Fernando, por favor, Fernando, tengo que emitir un vídeo promocional de la casa. Antes de irnos, estamos preparando un programa especial sobre cómo han cambiado nuestras vidas. Y ustedes pueden participar en este programa, cómo han cambiado nuestras vidas en función de esta triste pandemia. Y ustedes pueden participar. ¿Cómo? Escuchen este vídeo. Llevamos mucho tiempo padeciendo los efectos del COVID-19, unos de forma directa, otros de manera indirecta. Todo es distinto y por eso en Noticias 8 Mediterráneo nos gustaría saber cómo les ha cambiado a ustedes la vida el coronavirus. Por eso les pedimos que nos cuenten su experiencia mandando un vídeo a nuestro WhatsApp. Pueden hacerlo a través del teléfono 673 05 1158. Queremos conocer sus historias, encontrar algo de compañía en medio de tanta soledad. Esperamos sus testimonios. Para quien quiere, y les invitamos a ello. Por cierto, grábense el vídeo horizontal, importante. Fernando Giner, buenas noches, gracias. Buenas noches. María José, gracias. Buenas noches, Sergi, buenas noches. Gracias. Borja, buenas noches, buenas noches. Hasta aquí llegamos, descansen, buenas noches, demà més.